Ya comienza Geulay Actualidad. Shalom a todos ustedes, bienvenidos sean a otra edición más de Geulay Actualidad, en la cual vamos a tratar acerca de lo que está pasando ahorita en Israel y cuál es su conexión con lo que es la Perashá de esta semana, que trata acerca de los espías de Moshe, el pecado de los espías de Moshe, el error de los espías de Moshe. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que nos quiere enseñar la Perashá? Para empezar, tal y como hemos visto últimamente y tal y como yo también he estado publicando últimamente en mis redes sociales, acerca de la crisis que está sucediendo aquí en Israel, entre Israel y el Hezbollah está sucediendo una crisis, desgraciadamente, en la cual pues está habiendo mucha tensión, está habiendo una calma tensa aquí en Israel, por ser que es casi inevitable el hecho de que va a haber un conflicto armado en contra del Hezbollah. El Hezbollah, de hecho, ha estado copiosamente lanzando misiles, lanzando cohetes hacia el norte de Israel. En las últimas horas también ha habido también lanzamiento de cohetes hacia Galilea también, hacia varias partes de la Alta Galilea, hacia Safed, hacia Nahariya. Entonces es algo que pues el gobierno ciertamente tiene que tener en cuenta de que este es el momento y es un momento histórico en el cual ahora es el momento para poder elegir, eh, para poder inclinar la balanza a favor de Israel y con ello también devolver la seguridad y la tranquilidad al norte de Israel. O sea, en materia económica, o sea, también la propia Galilea también ha estado muy afectada. Es una zona del norte de Israel por lo general. Yo también lo digo por experiencia. Yo viví 4 años de mi vida en el norte de Israel, en Galilea, y pues es una zona de Israel que vive prácticamente del sector turismo, vive prácticamente de atracciones turísticas, vive de lo que son los zimmers, de lo que son de todo tipo de así de Airbnbs que hay dentro de dentro así de habitaciones de alojamiento que pues se rentan para la gente, o sea, de Airbnbs que hay en toda Galilea, en los Yishuvim en los asentamientos de Galilea, las poblaciones de Galilea. Y entonces todo eso prácticamente está parado, o sea, y es algo que afecta desgraciadamente a muchas gentes dentro de Am Israel, dentro del pueblo de Israel, y pues es algo que debe de parar, es algo que debe de ponérsele fin. Y ahora es el momento histórico en el cual pues después de muchísimos años en los cuales desgraciadamente y a partir de lo que pasó en la Segunda Guerra del Líbano, a partir de lo que pasó a partir del 2006, en el cual también el Hezbollah empezó a, este, a lanzar también cohetes, se lanzó como 3.000 cohetes hacia lo que es la Galilea hace 17 años atrás, en el año 2006, en la Segunda Guerra del Líbano. Se enviaron muchísimos cohetes y también hubo una guerra, pero una guerra en la cual Israel, el gobierno izquierdista de Ehud Olmert, en aquel entonces desgraciadamente no acabó con no acabó con el Hezbollah, no acabó con la tarea prácticamente, no acabó con la operación que se debió de hacer, y no se acabó con el Hezbollah, y eso provocó de que también el Hezbollah en los últimos 17 años ha estado rearmando, y Irán ha estado proveyéndole cada vez más y más y más de armas sofisticadas, misiles sofisticados que ahora pueden llegar no solamente a toda Galilea, sino pueden llegar también a la zona central de Israel, pueden llegar a Tel Aviv, pueden llegar aquí a Jerusalén, pueden llegar a todo tipo de lugares del centro de Israel. Dios no lo quiera. O sea, entonces ciertamente ahora es el momento en el cual ciertamente en lo que es el transcurso de lo que es el curso de la guerra ahora, ciertamente se debe de enfocar ahora en el Líbano, pero sin dejar de estar pendientes y seguir adelante con lo que es la búsqueda la búsqueda de nuestros secuestrados y la liberación de los mismos, y el hecho de que también el gobierno también tiene que tener Israel y el gobierno de Bibi Netanyahu tienen que tener en cuenta de que ahora es el momento para también acabar con las
con todo lo que es el militarismo del Hamas, con la militarización del terrorismo. O sea, supuestamente se dice de que ahora de que ahora Hamas supuestamente está prácticamente como que está empezando a desarticularse, ya no está actuando así coordinadamente. O sea, pero aún así, en este caso, las guerrillas a, pueden seguir adelante, pueden seguir haciendo la guerra de guerrillas en contra de Israel. O sea, y no le queda más a Israel, tal y como bien dijo el Rosh Memshalah Benjamin Netanyahu, tal y como dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu recientemente para la televisión israelí, para un canal derechista, el canal 14. Mencionó recientemente Bibi Netanyahu de que no va a haber de otra, sino que va a tener que haber un gobierno militar de facto dentro de la franja de Gaza, un gobierno militar que va a ser comandado por Israel, pero también va a ser en este caso en cooperación junto con Egipto, junto con Emiratos Árabes Unidos. Todos ellos van a estar haciendo un gobierno militar de facto para poco a poco desnazificar la franja de Gaza, y también o sea, hacer un proceso de desnazificación para que la gente empiece a vivir ahí en paz, para que los civiles en este caso dejen atrás el pasado terrorista de todos los años que ha vivido bajo el gobierno del Hamas, y pues pueda ser en verdad un lugar que opere en paz. este Ahora, pero eso sí, no bajo el gobierno de la autoridad palestina, obviamente. O sea, sino que sea como una especie así como de una especie como de región autosuficiente de facto. O sea, poco a poco llegar a ese tipo ese tipo de destino, ese tipo de objetivo. O sea, lo mismo también se quiere hacer también una especie de Retzuat Bitajón, una especie como de faja de seguridad también, que atraviese el sur del Líbano. O sea, se quiere invadir también el sur del Líbano para que así en este caso quede prácticamente, o sea, destruido total y completamente, se queda eliminado el Hezbollah de ahí, y con ello pues la gente de Galilea pueda regresar y puedan operar, y puedan en este caso hacer sus vidas en paz, pueda reactivarse la industria turística que está viendo allá. O sea, ciertamente, o sea, desgraciadamente está habiendo elementos dentro del gobierno como Yoav Gallant, como el ministro de Defensa y el propio comandante de las Fuerzas Armadas de Israel, el comandante del ejército de Israel, Herzi Halevi. Desgraciadamente están en una concepción de no querer, de nada más querer estar en defensa y no al ataque. O sea, entonces, de querer en este caso estar ahí, está en una concepción de querer considerar las opiniones de las Naciones Unidas y de Joe Biden en Estados Unidos. Vaya, ahorita Joe Biden está más ocupado en ganarle la contienda a Donald Trump, en ganar los debates electorales a Donald Trump. Ahora es el momento para poder actuar y poder inclinar la balanza, y con ello en este caso ganarle al terrorismo de Hamas y Hezbollah de una vez por todas. Ahora es el momento, y todo esto también tiene que ver con lo que es la perashá de esta semana también, ¿no? Lo que es el Heta Meragelim, lo que es el pecado de los espías. De hecho, el pecado de los espías es algo que no solamente no es solamente un relato de la Torah. O sea, tal y como dicen nuestros sabios, todo el que piensa que la Torah son solamente relatos está sumamente equivocado, sino que estos relatos también son enseñanzas para la vida, también son cosas que nos enseñan para aplicarlas en la vida. O sea, son cosas que nos enseñan cuál es la voluntad de Dios en cada una de las circunstancias de la vida. Y y lo que nos enseña, lo que es el Heta Meragelim, el pecado de los espías de Moshe, el hecho de que los espías de Moshe no quisieron entrar a la tierra de Israel y estuvieron arengando, estuvieron incitando a todo un pueblo para que no entrara a la tierra de Israel, para que se quejase en contra de Hashem. Esa actitud también desgraciadamente se repite una tras otra vez dentro de la historia del pueblo de Israel, tanto en lo general y en lo particular. Cada uno de nosotros repite lo que es el pecado de los espías también en su vida particular.
y cada uno y también en forma, también en el ámbito nacional también se repite también una y otra vez el pecado de los espías, el hecho de no querer, el hecho de no querer guerrear en contra, el hecho de no querer ganar la victoria en contra de los enemigos de Israel, para que así el pueblo de Israel siga aquí en la tierra de Israel. Eso es también el pecado de los espías en el ámbito nacional. La concepción izquierdista, el hecho de que el gobierno está considerando a Estados Unidos y considerando a la ONU y considerando al Tribunal Internacional de la Haya, de que todos ellos, tipo, hay que considerarlos a todos ellos, porque si no, entonces no va a haber legitimación. No, no, o sea, la Torah te dice no, al contrario, Alona Leve y Arashnota, podemos subir, tal y como dijo el propio Yoshua, tal y como fue la réplica, tal y como fue el argumento de Yoshua en contra de toda la incitación, de la mala incitación de los espías. Alona Levi Arashnota, podremos subir y la podremos heredar, podemos con ella, podemos estar dentro de esta tierra, y esta tierra Tobar, Meod Meod, es una tierra muy muy buena. O sea, menciona la Hasidut, menciona el Rebbe de Lubavitch en varias partes de sus hijot, que ciertamente Yoshua, en este caso, él vio en este caso la grandeza de Eretz Israel, él vio la grandeza de la tierra de Israel, y es por eso que arengó al pueblo para bien, estuvo argumentando, en ese caso estuvo incitando al pueblo para bien. Sí podemos, Tobar, Etzmeon Meod, es muy buena la tierra, ¿para qué? Y a pesar de todas las circunstancias actuales que podrían haber en la tierra de Canaán, con todos los gigantes y con todo lo que los demás espías describieron, aún así podremos, por ser que tenemos Im Hafetz Banu Hashem, porque nos quiere Dios, porque Dios quiere en este caso que sea así. Es parte de la voluntad de Dios que estemos en la tierra de Israel. O sea, no como no como los demás espías que pensaban, no, ese tipo, estamos en una situación demasiado elevada espiritualmente, todo el tiempo estudiando Torah, todas las demás necesidades materiales las tenemos a la mano, comida, bebida, todo, o sea, protección en el desierto, todo. ¿Para qué vamos a bajar a estar ocupándonos de cosas mundanas? O sea, es lo que pensaron. Todo, el estar ocupándose de cosas mundanas después de estar tan elevadamente, en una situación tan elevada, pues probablemente vaya a hacer que reneguemos de Dios. O sea, eso es lo que pensaron los espías, pero error marca la pizarra. ¿Por qué? Porque tal y como mencionó Yoshua, Tobar, Meod, Meod, en este caso hay que revelar la bondad de la tierra, hay que revelar la bondad que tiene, en este caso, o sea, lo muy bueno que tiene la tierra de Israel. Todas las chispas de santidad que tiene la tierra de Israel, elevarlas, y con ello construir, en este caso construir con ello construir una sociedad dentro de aquí, de la tierra de Israel, y constituir la vida leumit, la vida nacional del pueblo judío aquí en la tierra de Israel. Ese es el objetivo por el cual también fue entregada la Torá. Y eso es precisamente lo que Moshe Rabenu también le da a ver prácticamente al pueblo durante todo un libro, durante todo el libro de Deuteronomio, durante todo el libro de Devarim. Prácticamente Moshe Rabenu prácticamente incita a la generación que al final de cuentas sí entró a la tierra de Israel, porque aquella generación no entró. O sea, la generación de los espías no entró. O sea, la siguiente generación entonces se arengó Moshe, en ese caso le explicó Moshe cómo es que se tiene que entrar a la tierra de Israel. O sea, durante todo un libro prácticamente es el testamento político y el testamento Leumí, el testamento nacional de Moshe Rabenu, es para entrar a la tierra de Israel. Todo eso es el Sefer de Devarim, todo eso es el libro de Devarim. O sea, entonces lo mismo también debe de haber en nuestro tiempo, lo mismo también debe de aplicarse ahorita, dejar todo tipo de concepciones y todo tipo de disque legitimaciones, todo tipo de legitimaciones entre comillas aparentemente, o sea, que se están pensando. O sea, no, o sea, es el momento en el cual en ese caso, o sea, debemos estar unidos para poder ganarle al terrorismo del Hezbollah y ganarle al terrorismo del Hamas en lo que es estos dos frentes de guerra. Y de hecho no son solamente dos frentes, son 7 frentes, tal y como Bibi Netanyahu recientemente dijo en una entrevista también para la televisión israelí. Son 7 frentes. Es el Hamas, es el Hezbollah, es la Franja de Gaza, los terroristas también que están en Judea y Samaria,
es el frente de Irak y también con Irán. O sea, es la razón por la cual también, al contrario, tal y como dice el Rebbe de Lubavitch, en el momento en el cual el judío, en este caso, va con todas las fuerzas a cumplir la voluntad de Hashem, va con todas las fuerzas a pelear por la tierra de Israel, en ese momento Estados Unidos va a empezar a respetar a Israel y lo va a empezar a ayudar, al contrario, o sea, no solamente que no le va a impedir el hacer su guerra, sino que le va a ayudar. Y es algo que lo estamos viendo, o sea, prácticamente. O sea, es algo que lo estamos viendo incluso con alguien como Joe Biden. Entonces, ciertamente, ahorita es el momento de que el ejército y el gobierno israelí ciertamente se pongan las pilas para liberar a los secuestrados, para alcanzar los objetivos de la guerra. Y entonces es cuando Estados Unidos va a cooperar con su inteligencia para liberar a los secuestrados y con ayuda militar para poder ganarle al Hezbollah y a Irán, y a los iraníes, al régimen de iraní. Eso es lo que se tiene que hacer, o sea, y no caer en el pecado de los espías de decir, no, o sea, no caer en el pecado de los espías, que es tipo es algo demasiado fuerte para nosotros. Dijeron, las cosas son demasiado grandes para nosotros. Tal y como diría un dicho mexicano, o sea, si tú tienes grandes problemas, entonces dile a tus problemas de que Dios es más grande que esos problemas. Eso es precisamente lo que hizo Yoshua, Im Hafetz Banu Hashem. O sea, ¿por qué? Porque Dios nos quiere en la tierra de Israel. Dios quiere, porque es parte de la voluntad de Dios el conquistar la tierra de Israel. Esa es la razón por la cual podemos conquistarla, podremos subir a la tierra de Israel y conquistarla y heredarla. O sea, es precisamente Yoshua bin Nun en nuestra perashá, en la perashá de esta semana, de Parashat Shlach, nos está diciendo prácticamente Yoshua bin Nun prácticamente puso a la práctica este dicho de que ciertamente hay que decirle a los problemas de que Dios es más grande que esos problemas. Pero al mismo tiempo también leitbatel, al mismo tiempo eso también requiere también en nosotros autoanularnos también a la voluntad divina, el ir más allá de la razón y cumplirla, en este caso sin todo tipo de lógicas y cálculos, etcétera, etcétera. O sea, los espías ciertamente es algo que se sigue repitiendo, es algo que es mucho más que el propio relato. O sea, vamos mucho más allá que el propio relato. O sea, el pecado de los espías también también lo repetimos una y otra vez, caemos en él una y otra vez también en el ámbito particular también. O sea, ¿en qué sentido? O sea, tal y como mencionamos anteriormente, o sea, la parte mística de la Torah menciona, el Alter Rebbe, el autor del Tania, el Rabbi Shneur Zalman Eliadi menciona de que el error de los espías, tal y como mencionamos antes, fue el pensar de que no, o sea, estamos en una situación muy elevada, estamos estudiando todo el tiempo Torah, y pues el bajar a las cosas del mundo pues nos va a hacer tipo de que nos apartemos de Dios. Es lo que pensó, ese fue el pensamiento, esa fue la concepción de cómo los espías que eran líderes del pueblo de Israel pensaban de que iba a suceder. Ese era el temor, entre comillas, de los espías que eran líderes del pueblo de Israel. Pero ese pensamiento es un pensamiento total y completamente equívoco. ¿Por qué? Porque, como mencionamos, siempre y cuando el Yehudí está pegado a Hashem, incluso cuando está dentro de las cosas mundanas, ahí es cuando va a poder conquistar la tierra, ahí es cuando va a poder conquistar su misión en la vida, ahí es cuando la persona en lo particular va a poder conquistar su misión en la vida, ahí es cuando va a poder llegar a su tierra prometida. O sea, ahí es cuando ese es precisamente el pecado de los espías, el hecho de que ellos se aferraron a que las cosas tienen que ser a la fuerza como ellos quieren, o sea, y no como Dios quiere. O sea, y esa actitud fue precisamente fue el detonante, fue la gota que derramó el vaso y que provocó que Hashem dijera: toda esta generación no va a entrar a la tierra de Israel. No puede entrar a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va a estar queriéndose aferrar a lo que ellos quieren y no van a autoanularse a la voluntad de Hashem. Ese es el meollo del pecado de los espías.
sea, y es algo que también aplica también a la vida cotidiana también de nosotros. O sea, los espías de Moshe se querían que tanto ellos como el pueblo de Israel se quedasen en su zona de confort, prácticamente. O sea, el quedarte tú en tu zona de confort y no salir más allá para conquistar el mundo, para hacer lo que tienes que hacer fuera de esos fuera de tu zona de confort, eso es también el pecado de los espías. Eso es también caer en el pecado de los espías de Moshe, en el ámbito particular. Y en el ámbito, como dijimos, el ámbito nacional también es el hecho de no ir más allá de la concepción de que debemos de ser políticamente correctos. O sea, desgraciadamente el gobierno de Bibi Netanyahu, que es un gobierno derechista, está en esa concepción de que tipo debemos de tener legitimación política, debemos de ser correctamente políticos, ¿no? Eso es quedarse uno en una zona de confort, cuando la voluntad de Hashem está más allá de ese cuerno sagrado, cuando está más allá de esa zona de confort y es el conquistar la tierra de Israel. Alon Aleve y Arashnotan, este caso, ¿sabes? Podremos subiremos y podremos heredarla. Ese es lo que ese es el pecado de los espías que desgraciadamente el gobierno de Israel está haciendo ahorita en este momento. O sea, y el tikkun, la reparación es prácticamente el salir adelante, en este caso el hacer una verdadera estrategia para poder acabar con las fuerzas militares del Hamas y hacer una desnazificación tanto de la Franja de Gaza como también de los territorios palestinos. Y también en este caso el conquistar el sur del Líbano hasta el río Litani, tal y como el Rebbe de Lubavitch mencionó en 1982, cuando sucedió la Segunda Guerra del Líbano, cuando sucedió la guerra del Líbano, que se denomina también en hebreo Shlom Galilea, la operación para la paz de Galilea. En aquel entonces el Rebbe mencionó ciertamente lo mejor para el pueblo, lo mejor para Israel en ese momento. Mencionó el Rebbe cuando sucedió la guerra de Shlom Galil, la guerra de la paz de Galilea de 1982, menciona el Rebbe de que el Rebbe mencionó estratégicamente hablando, militarmente hablando y estratégicamente hablando, lo mejor para que Galilea pueda estar en las partes del pueblo las partes de la tierra de Israel que ya están Yehudim. Lo mejor para eso es que se conquista hasta el río Litani, en este caso. El río Litani prácticamente es el final del sur del Líbano. O sea, es lo mejor desgraciadamente el gobierno de Menachem Begin, que también fue un gobierno reconstruccionista, un gobierno derechista, un gobierno revisionista en ese momento, desgraciadamente ese gobierno no tuvo la valentía para poder conquistar el sur del Líbano y mira lo que sucedió. Y miren lo que sucedió precisamente en el sur del Líbano es que se empezó a crecer el terrorismo del Hezbollah, empezó a germinar la mala hierba del Hezbollah y hasta ahora prácticamente que es un monstruo apoyado por el régimen de los ayatolás en Irán. O sea, ciertamente el no haber escuchado al líder de la generación, al Moshe de la generación, fue algo que derivó en este caso en una tragedia prácticamente. O sea, y de la misma forma que también el hecho de que los espías, al igual como los espías de Moshe, no cumplieron su cometido, que era el dar un buen informe de la tierra de Israel para incentivar al pueblo de Israel para conquistar la tierra de Israel y que estuviesen confiados en Dios para conquistar la tierra de Israel, la tierra de Canaán. En aquel entonces, ciertamente ciertamente, o sea, hicieron lo contrario, dieron un mal informe para incitar a la gente a no conquistar la tierra de Israel, a seguir quedándose en el desierto. Ese mal informe provocó Bejiale Dorot, provocó un lloro, provocó un llanto para generaciones, un llanto que hasta ahora lo hacemos en Tisha B'Av, lo hacemos en el 9 de Menachem Av. O sea, y tal y como mencionan los sabios en este caso, acerca del Pasuk Vairku Balailau, y todos empezaron a llorar en sus tiendas en aquella noche, en este caso lloraron, que dice el Midrash, ustedes lloraron de a gratis, yo les voy a dar un motivo para qué, para poder
para que ustedes vayan a estar llorando por un verdadero motivo. O sea, y en ese día fue cuando se destruyeron los dos templos de Jerusalén. Fue el día en el cual es un día muy icónico, muy simbólico, en el cual pues muchas tragedias del pueblo de Israel ocurrieron el 9 de Menahem Ab, la expulsión de España y la expulsión de Inglaterra, etcétera, etcétera. O sea, la destrucción de los dos templos, el final de la represión de la rebelión de Bar Kokhba, etcétera, etcétera. O sea, ciertamente el no hacer, ciertamente el querer hacer lo que uno quiere y no lo que Dios quiere, eso es precisamente el meollo de lo que es el pecado de los espías y lo que provoca Vejiale Dorot y lo que provoca un llanto para las generaciones, lo que provoca las tragedias del pueblo de Israel en general, ciertamente. O sea, eso es precisamente lo que es la esencia del pecado de los espías y esperemos que pues el gobierno de Israel, de Bibi Netanyahu, junto con el ejército, puedan reparar este error, este craso error, o sea, ciertamente, o sea, esperemos que puedan reparar este tipo de error y al contrario, el poder tomar la actitud de Yoshua, bin Nun, Alona, Levi, Erashnota, podremos, subiremos, estamos dispuestos, y Neni en este caso, aquí estamos prestos y dispuestos a ¿qué? A hacer la voluntad de Hashem, a conquistar la tierra de Israel, a hacer que la voluntad de Hashem se cumpla. O sea, ese es el mensaje que nos da la Perashá de esta semana, Parashat Shlach. Y pues quisiera terminar con unas palabras del famoso soldado Adar Goldin. Adar Goldin en una guerra que sucedió hace 10 años, en una guerra en contra del Hamas que sucedió en el 2014, él junto con Oron Shaul y junto con Abraham Mengistu y otro soldado beduino, hubo 4 soldados que fueron secuestrados por el Hamas y 2 de ellos, entre ellos Adar Goldin, prácticamente ya no están con vida. Adar Goldin, uno de estos soldados que fueron secuestrados hace 10 años en la Franja de Gaza y que provocaron la guerra de 2014, que provocaron la guerra de margen protector de 2014, Adar Goldin, él escribió un pirush, él escribió un comentario, él escribió en su libro, en este caso en su Mesilat Yesharim, él escribió un comentario del famoso libro del Rabbi Moshe Luzzatto que trata acerca de los pasos que se deben de dar para deber a servir a Kadosh Baruj Hu, para deber a servir a Dios. Entonces ese pirush fue compilado prácticamente, todos esos pirushim, todas esas anotaciones de Adar Goldin que hacía a los lados de la página fueron compiladas en un solo libro. Este libro de Adar Goldin, en este caso este pirush, este comentario sobre el Mesilat Yesharim de Adar Goldin es muy interesante porque cada una de las frases y sentencias que escribe Adar Goldin prácticamente es una Torah completa, es una reflexión para la vida, es una Torah total y completamente, o sea, exacta para la vida. O sea, entonces, una de las cosas que Adar Goldin explica acerca de la cualidad, de la agilidad de Serisut, algo muy bonito que escribe Adar Goldin, Hayal, soldado que fue secuestrado y asesinado en la Franja de Gaza, Dios vengue su sangre. Adar Goldin, él menciona de esta forma, o sea, cuando quiero ser más ágil en el servicio a Hashem y tener más conciencia cómo lo hago, me concentro en ver y meditar en todas las buenas cosas que Hashem da en cada momento y hora. ¿No tienes fuerza? Abre los ojos y ve que Hashem tiene fuerzas para ti. ¿No tienes tiempo? En cada momento Hashem invierte tiempo en ti. Observa lo que te ha dado Hashem. ¿Y qué puedes darle tú a cambio? La gratitud estimula la conciencia. Y eso es precisamente lo que les faltó a los espías, tener gratitud para con Dios, el haber observado y el haber meditado y contemplado las bondades que Dios les estaba dando en ese momento.
y el retribuirle también a cambio por medio de ser agradecido, el retribuir el favor que Dios los grandes favores y los grandes milagros que Dios les dio, retribuirlos ¿con qué? Con conquistar la tierra de Canaán. Esto fue precisamente este punto que Adar Goldi nos menciona, fue lo que le faltó a los espías de Moshe y lo que también puede faltar, nos falta a nosotros en el ámbito, tanto en el ámbito nacional, en el ámbito general como pueblo de Israel y también en el ámbito particular, cada uno de nosotros nos puede faltar también en este aspecto. Hasta aquí, Geulai Actualidad. Los invito a compartir, suscribirse al canal Los de Redención, suscríbanse, compartan, den like, síganme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Y esperemos que pues todo lo que está desarrollándose aquí en Israel sea para bien y podamos ver finalmente el Nitzajón, podamos ver finalmente la victoria para Israel sobre el terrorismo y la victoria sobre los enemigos, y junto con ello también la Geulah Shlema, la redención completa por medio del Mashiach prontamente. Nos vemos hasta la próxima.